Muy buenos días. El día de hoy vamos a aprender fundamentos de programación en el lenguaje denominado JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación web y que se conoce como lenguaje que funciona del lado del cliente. Es decir, que a diferencia de otros lenguajes web, como por ejemplo PHP o Java, que funcionan del lado del servidor, no necesitamos de ningún servidor ni ninguna instalación adicional para poder comenzar a programar. Por esta razón he elegido este lenguaje, pues es muy sencillo, no hay que complicarse con instalación de programas ni nada parecido, sino que todo el código que realicemos se ejecuta del lado del navegador web. Para comenzar a programar con JavaScript, vamos a ver básicamente lo más básico, cómo se incorpora JavaScript, qué tipo de archivos se utiliza, cómo se crean las variables, cómo se crean las funciones, qué son las funciones, cómo se utilizan, algunos objetos. Vamos a ver qué es un objeto, algunos objetos como por ejemplo date o el objeto array. Vamos a ver su funcionamiento, que son elementos muy básicos que se deben tomar en cuenta para comenzar a programar, para luego ir desarrollando programas más complejos. Para programar en JavaScript, como les decía, lo único que necesitamos es un editor de texto plano, puede ser el bloc de notas, el Notepad o cualquier editor dependiendo del sistema operativo y la distribución que utilicen. En este caso vamos a utilizar este que se llama Notepad++, porque tiene es un Notepad normal, pero tiene muchas ventajas, muchas configuraciones y se puede personalizar, entonces es ideal para comenzar a programar. Entonces, por ejemplo, colorea la sintaxis y nos ayuda a autocompletar nuestras instrucciones. En caso de que nunca hayan programado web, básicamente la web se compone de etiquetas HTML. Con el surgimiento de HTML5 se utiliza una etiqueta que se llama doctype, que básicamente lo que hace es indicarle a nuestro browser que vamos a programar en HTML5. A continuación se crea una etiqueta que se denomina head, y estas etiquetas no tienen ninguna visualización en el navegador, sino que se utilizan más que todo para estructurar nuestro código y nuestro contenido web dentro de las propias etiquetas, pero visualmente no se pueden ver, por ejemplo, el head y el body. Generalmente en el head se utiliza una etiqueta que se llama style o una etiqueta que se llama meta, que son básicamente para personalizar nuestro sitio. La etiqueta style es para incluir estilos de diseño de nuestro sitio. Además, bueno, la etiqueta body, que es donde va el cuerpo de nuestra página web. Y finalmente, perdón, falta la primera etiqueta, que es la etiqueta HTML, es muy importante. Y luego cerramos la etiqueta HTML. Básicamente, si guardamos esto, como pueden ver, Notepad++ permite guardar muchísimos tipos de archivos de lenguajes de programación. Podemos elegir el que dice HTML, que es Hypertext Markup Language, y simplemente le ponemos un nombre. Ponemos programación 1 y lo guardamos, puede ser en el escritorio. Como podemos observar, como hemos guardado el archivo con una extensión HTML, se visualiza como si fuera una página web, porque el sistema operativo está configurado para que las extensiones HTML sean abiertas por los navegadores web. Pero como podemos ver, al abrir este archivo no se visualiza nada, porque las etiquetas HTML, como les mencionaba, son más que todo para estructurar el contenido, pero no hemos realmente creado contenido, ni estilos, ni nada, por lo tanto aparece una página en blanco. Una forma, quizás la más sencilla, de insertar código JavaScript dentro de nuestro código HTML es utilizando la etiqueta script. Como existen varios lenguajes de tipo script, se recomienda especificar que nuestra etiqueta script va a utilizar texto, y ese texto va a ser JavaScript. Una vez hecho esto, vamos a ver
lo más sencillo, que es la forma de mostrar contenido en el navegador web. Para ello se utiliza la función alert, que lo que hace es desplegar un mensaje, y podemos dar esto, perdón, esto es un mensaje de prueba, y guardamos esto y lo ejecutamos en el navegador. Como podemos ver, si abrimos el programa que teníamos acá, se despliega una alerta, que es la alerta que pusimos, que básicamente muestra que este es un mensaje de prueba. Otra opción de mostrar esto era utilizando el Notepad++, le damos a ejecutar y podemos mostrarlo en otro navegador. Como por ejemplo, acá tenemos Google Chrome, que tarda un poco y nos muestra el mensaje. Algo importante es que vemos que la visualización de un mensaje de alerta en Google Chrome y la visualización del mensaje en Firefox es muy distinta, porque los navegadores, al ser propietarios y al estar en competencia, desean siempre diferenciarse. Entonces, a la hora de programar en JavaScript, algo muy importante es tomar en cuenta las diferencias que existen entre los navegadores, especialmente con navegadores antiguos como las versiones 6.0 o 5 de Internet Explorer, que no aplican toda la funcionalidad que nos presenta JavaScript. Otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta es la forma en que está distribuida los navegadores, la estructura del navegador y la raíz del navegador. O el navegador se compone, las etiquetas HTML se componen de lo que se conoce como nodos. Y de estos nodos, el nodo que es la raíz o el nodo más importante es el nodo que llamado document, que es la raíz de lo que se conoce como el DOM, que es el Document Object Model. Este documento es un objeto que tiene propiedades, tiene métodos. Las propiedades son características, los métodos son funcionalidades. Por ejemplo, alguna cálculo que ocupemos, alguna información, podemos ejecutar un método, y que nos sirven para saber información del navegador en el que estamos. Entonces, por ejemplo, una forma de mostrar este contenido que habíamos mostrado con la alerta es utilizando el objeto document y utilizando el método write, que lo que hace básicamente es escribir lo que nosotros deseamos dentro del navegador. Por ejemplo, podemos hacer esto, escribir document.write, y lo que va a hacer es que utilizar el objeto document, que es el objeto raíz. Y es importante mencionar también que todas las etiquetas HTML, como por ejemplo este HTML, este head, son nodos dentro del document. Entonces nosotros podríamos, tal vez en un curso más avanzado, acceder a estos elementos por medio de su relación con respecto al document, o su relación de estructural dentro de la etiqueta. Por ejemplo, que esta script está dentro de la etiqueta head, entonces la etiqueta script sería un hijo de la etiqueta head, que a su vez es un hijo de la etiqueta HTML. Pero para mantener simplificación en el ejemplo, vamos a mostrar simplemente en Firefox cómo se visualiza el document.write. Como podemos ver, lo que hace simplemente es escribir en el navegador lo que le pasamos por parámetro, y un parámetro simplemente es el contenido que se utiliza este método. Por ejemplo, el método write recibe por parámetro, o sea, necesita información que es un string, un texto, o puede ser una variable. Lo que hacemos a continuación es mostrar que es una variable. Y una variable básicamente es un espacio que utilizamos en la memoria para alguna cuestión que ocupemos dentro de nuestro programa. Entonces, básicamente, cuando creamos una variable, estamos indicando a nuestro sistema operativo que nos almacene memoria para guardar algo, como por ejemplo una caja. Podemos guardar unos zapatos, entonces la variable sería como la caja que tenemos que reservar para guardar nuestros zapatos. Entonces, la sintaxis de la variable en JavaScript es muy sencillo. Se utiliza la variable name, la variable var, perdón.
utiliza la palabra reservada var y le ponemos el nombre de la variable que deseamos, por ejemplo name, y ponemos punto y coma. Con esto estamos indicando que vamos a reservar un espacio denominado name que vamos a utilizar en algún momento. También podemos inicializar nuestra variable y llenarla de una vez con información. Le podemos poner Diego. Entonces podemos hacer, como venimos hace un momento, alert y mostrar nuestra variable. Entonces si ejecutamos esto en Firefox, por ejemplo, tenemos el evento alert que nos muestra el nombre de la variable que teníamos, denominado Diego, y cuando lo cerramos vemos el mensaje de prueba que teníamos escrito anteriormente. Eso es algo muy sencillo. Posteriormente vamos a ver lo que se llama las funciones. Una función básicamente, como le indica su nombre, es un conjunto de líneas de código que nos sirven para realizar alguna tarea que necesitemos programar. Por ejemplo, voy a cambiar el nombre de esta variable y vamos a ponerle, por ejemplo, un 5. Si nosotros, por ejemplo, se nos asigna que nuestro lenguaje o nuestro programa tiene que calcular el número cuadrado, el número que pasemos por parámetro. Como les indicaba, el parámetro es el valor que se pasa a los métodos o a las funciones, y ocupamos calcular el cuadrado de este número. En este caso el número lo guardamos en nuestra variable var. Para hacer esto simplemente escribimos la palabra reservada function, les asignamos un nombre, puede ser cuadrado, y dependiendo de lo que ocupemos, nuestra función puede requerir o no un parámetro. En este caso ocupamos consumir un parámetro que sería el número, porque ocupamos calcular el cuadrado de ese número. Perdón. Entonces simplemente otra cosa importante es que las funciones tienen que retornar un valor. JavaScript tiene una sintaxis muy amigable con respecto a lo que son los tipos de datos. Como pueden ver, aquí estoy especificando simplemente que es una variable y le estoy asignando un número. Algunos lenguajes de programación, como por ejemplo Java, tienen una sintaxis mucho más restrictiva, entonces hay que especificar qué tipo de dato. En este caso sería un integer, que es un número natural. Una forma de realizar esto simplemente es retornar. Retornar es importante, es lo que ocupamos obtener la salida de la función. Retornar el número, que esto es lo que pasamos por parámetro, multiplicado por el número, porque esa es básicamente la forma en que se consigue una función. Hemos realizado la función. Sin embargo, si la ejecutamos en Firefox, vemos que no se despliega nada, y entonces pensamos que tal vez la función no funciona. Sin embargo, lo que pasa es que no estamos mostrando el resultado en ninguna parte. Para mostrar el resultado se puede hacer dos cosas. Podemos usar el comando alert que vimos anteriormente, o el que utilizamos acá, que es document.write. Ya esto no lo ocupamos, lo podemos pegar acá abajo. Puede ser arriba también, no hay ningún problema. Aunque la función esté declarada acá, se puede llamar antes de que aparezca, se puede llamar después, donde la necesitemos. Simplemente lo que escribimos acá. Entonces lo que ocupamos es desplegar esa información o ese cálculo que está realizando nuestra función. Una forma de hacerlo, les indicaba, verás con document.write. Simplemente lo que recibe es un string. Entonces podemos poner el cuadrado del número, dejamos un espacio y utilizamos el símbolo de más, que en JavaScript el más es para concatenar, y concatenar simplemente significa unir. Entonces, por ejemplo, tenemos este texto, el cuadrado del número, y podemos unir con el contenido de nuestra variable, que es number, que es la variable que teníamos acá, y luego podemos unirlo o concatenarlo, damos un espacio por asunto estético, con otro texto que sería el cuadrado del número, que nos muestre lo que tiene la variable número, es el siguiente. Y concatenamos finalmente
con nuestra función, que es cuadrado, y nuestro parámetro, que es number. En este caso, cuando decimos cuadrado, JavaScript lo que entiende es que es nuestra función cuadrado, y el number, lo que se pasa por variable, es este number de acá. En este caso se le pasaría por parámetro un 5. Entonces podemos hacer esto y visualizarlo en el navegador. Y lo abrimos en Google Chrome, y lo que nos despliega es el cuadrado del número 5, es el siguiente, 25. Podemos pasarle la variable, sin embargo, podríamos pasar un número. En este caso, como les mencionaba, JavaScript no es muy restrictivo con el tipo de dato, entonces podemos poner un número y me parece que él lo interpreta como si fuera un texto, a pesar de que document.grad lo que recibe es un texto. Si uno pone un número, creo que JavaScript lo convierte directamente a string, entonces no hay problema. Y podemos poner aquí el parámetro, podemos llenar la función con un número que queramos, con 4 por ejemplo, que sería el cuadrado del 4 que tenemos acá, y vamos a probarlo. Y efectivamente podemos ver que el cuadrado del número 4 es el siguiente, 16. Y como podemos ver, se finalizó el tiempo de este tutorial. Entonces en el siguiente tutorial veremos cuestiones un poco más complejas, como lo que es un arreglo, y también el objeto date y todas las posibilidades que nos brinda para mostrar la fecha en diferentes formatos en nuestras aplicaciones web. Muchas gracias.